¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Este programa, Conversación en la Catedral, se siente muy complacido al tener la oportunidad de presentar formalmente a los amantes de la cultura de nuestro país el disco y libro que consagran los 60 años en el arte y los 80 años de vida del acuarelista de la poesía antillana, el maestro Luis Carbonell. Gloria del arte, de la declamación, de las culturas del Caribe hispánico. El disco, titulado La mulata, Ñáñigo al cielo y otros poemas, fue grabado en Cuba con la colaboración de varios artistas de esa isla y con el patrocinio del grupo León Jiménez, que lo incluyó en su prestigiosa colección Centenario como parte de las actividades de proyección regional que llevará a cabo el Centro Cultural Eduardo León Jiménez, que se inaugurará en el próximo mes de octubre. Luis Carbonell es el representante máximo del arte de la recitación de la poesía afroantillana de habla hispana, dueño de un estilo único que desde 1942 se ha ganado el aplauso del público de los pueblos de Hispanoamérica. Nuestro país tiene el privilegio de recibirlo nuevamente y de homenajearlo. Iniciaremos esta entrega de Conversación en la Catedral con la presentación de un documental sobre la vida y la obra de Luis Carbonell, realizado por el joven cineasta cubano Ian Padrón. Este excelente documental, merecidamente galardonado en varias oportunidades, responde al título de Después de tanto tiempo. La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla, pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Esa negra fuló. Pero hoy abunda mucho el negro tras de la oreja. Mayombe, bombe, mayombe. Continuamos nuestra transmisión desde el famoso nightclub Ana Habana, presentando al genial creador de nuestra poesía costumbrista, el acuarelista de la poesía antillana Luis Carbonell. Espabilate, Mariana, que te me vas a quedar. Espabilate, Mariana, que te me vas a quedar. Mira, mija, cuando yo tenía tu edad, ya había nacido tú. Y Anastasio, cuanto más. Me casé a los 18 y tú a los 24. ¿Nah? Oye, un consejo, mijita, cuando tú salgas a la calle, mira con mucha malicia, ríete con mucha sal. Busca un andar que prometa para el día de la boda una gran noche nupcial. Espabilate, Mariana, que te me vas a quedar. Ay, mamá. Ay, papá. Eso es lo que siempre dice, tan paguata, tan sonzona. No sé a quién rayo saldrá. A la familia de tu padre, porque a la mía, ¿qué va? Llama a Sebastián, para que remolque a Mariana hasta la fraternidad. Que la pasé de por el Prado hasta la orilla del mar del Parque de Enamorado. Y ya tú sabes, Sebastián, si tú ves que hay una hina, arranca coño y suéltenle San Rafael y Galiano. En la esquina del pecado, a ver si logra pecar. Espabilate, Mariana, que te me vas a quedar. Crecí en medio de muchos prejuicios. Cuando yo empecé a notar que yo tenía sensibilidad artística, que me gustaba el piano, que me gustaba la poesía, siempre vi a mi alrededor
los mismos prejuicios que existen casi todavía hoy. Pero nunca me importó. El mejor reconocimiento que hay para un artista es el aplauso. Y por supuesto que el aplauso no es espontáneo, ni cae de las manos. La juventud en estos momentos no le dan la categoría que tienen los viejos, no. Nosotros sí sabemos, Luis, nuestras figuras, las respetamos, y Luis es un hombre para respetar. Por el propio respeto que le tiene el pueblo cubano y el pueblo latinoamericano. Creo que por todas esas cosas Luis se merece mucho más reconocimiento del que ha tenido. Espero que se me dé, y si se me da, me siento muy feliz. Y si no se me da, sigo esperando. Dórmete, mi negre, dórmete, negrito, caimito y merengue, merengue y caimito. Dórmete, mi negre bonito, diente de merengue, bemba de caimito. Nací en Santiago de Cuba, una ciudad en aquel tiempo que yo nací, bastante provinciana todavía, y nací justamente un 26 de julio del año 1923. Yo recuerdo que estaba sentado en el suelo jugando o dibujando o haciendo algo, y mi hermana mayor pasaba al lado mío repitiendo en voz alta: canta Simón, ay, yo tuve una casita y una mujer. Yo, negro Simón Caraballo, ni toco, ni bebo, ni bailo, ni casi sé ya quién soy. Eso increíblemente se me grabó en el cerebro. ¿Aló? ¿Quién me interpela? Dígame, joven, ¿quién es usted? Haga el favor y dése prisa. Es Estanislao. Cuánto gusto, siempre deslinda. Mi mamá no me permitió estudiar en ese momento. Andando el tiempo, volví a lo mismo con otra profesora. Esa sí fue mi profesora de piano, Josefina Farré, a quien yo venero porque en su casa fue que se formó, se empezó a formar mi espíritu artístico, y por eso no lo puedo olvidar nunca. ¿Qué dice? ¿Cómo? Sube el volumen, porque mi amigo no le oigo bien esos teléfonos tan imposibles. Yo empezaba a recitar y cogía aire, apretaba el diafragma y empezaba a hablar como estoy hablando ahora, sin respirar, para que el aire no me fallara la voz. Y así fue como yo pude dominar el nerviosismo que aún hoy y en este momento tengo todavía. Estanislao, Estanislao, déjese de eso. Mire que anoche yo me enteré que usted es un hombre muy donjuanero, que se enamora de las jabadas, de las mulatas y de toditas las femeninas que trata usted. Me identifiqué, santiaguero al fin, con ese hablar de Santiago de Cuba, con ese carácter de Santiago de Cuba, y vale decir, y ahora lo digo por primera vez, muchos de los personajes de mis estampas son imitaciones de personas que yo conocí en Santiago de Cuba. No, Estanislao, no es eso. Yo le asevero que no es así. Lo que me pasa es que tengo sexo y reflexiono. Antes de darle un pretendiente, mi dulce, sí. Simplemente lo hacía jugando, lo hacía como una distracción. Me aprendí y sigo aprendiéndome poesías y poesías y poesías por gusto, por el placer de la música, el placer de la literatura. Y entonces fui a dar a la emisora y recité un día de casualidad, como el burro flautista de Iriarte, y toqué la flauta por casualidad, porque empezaron a llamar que quien había recitado que volviera, y así fue sin darme cuenta. Empecé a recitar. Perfectamente, pero le advierto que soy arisca, arisca y media para el amor. Sí,
Sí, sí, Estanislao, yo voy sin falta. Y ahora, mi amigo, le digo adiós, mi manicura viene a la 1 y mi clase empieza a las 2. Esa negra fuló. Pero hoy abunda mucho el negro tras de la oreja. Mayombe, bombe, mayombe. Y me dice, usted no se acuerda de mí. Y él se quedó sorprendido, ese joven se quedó sorprendido, porque le dije, sí, yo lo conozco a usted de la casa de una pianista en Santiago de Cuba, que usted recitó allá. Usted es Luis Carbonell. Y en realidad fue mi liberación. Y ahí verdaderamente se inicia mi amistad con Luis. Amistad que viene durando ya, puedes imaginarte, un chorro de años, pero muchísimo. Y yo espero que siga así hasta el final y que pase hasta más allá. Gilberto Valdés decide hacer una tournée a España y me pide a mí que lo acompañe para que le organice el espectáculo al mismo tiempo que trabaje, y viene a Cuba. Y de pronto me quedé aquí yo en La Habana sin amigos, sin trabajo y sin dirección a dónde ir. Me quedé de momento aquí a fines del 48, como se dice vulgarmente, en blanco. Al fracasar ese empeño, nos damos a la tarea, él por su parte, yo por la mía, de ver cómo lo conectábamos. Pero en aquel momento, el concepto de declamación o recitación no era muy bien acogido. Y la prueba fue que cuantas veces yo decía o insinuaba que mi profesión era recitar, había rechazo. Porque Luis no es precisamente un galán. Luis no es el joven ese alto, moreno y hermoso, sino era un mulato, flaco, no bonito precisamente. Y cada vez que yo decía que era recitador, la gente me hacía así, echaban para atrás y me decía recitador. Una noche veo yo anunciado que van a hacer un homenaje a René Cabell, y ahí mismo se me iluminó el bombillo y dije, bueno, aquí voy a llevar a Luis, por lo menos lo va a ver mucha gente y lo van a ver gente también del ambiente. Para decirte que abrió el espectáculo nada menos que Rita Montaner, ya por ahí podrás darte cuenta de qué fue aquel homenaje. Llego allá y le digo a José Antonio Alonso, que era el que animaba el espectáculo, de José Antonio, yo quiero que tú en un huequito, me armes un huequito para que pongas a este muchacho que te vas a asombrar cuando lo oigas. Yo tuve un rato, entonces José Antonio pasaban artistas y artistas me pasaban por al lado y no me decía nada. Volví al palco. Yo veía que iba pasando Otto Sirgo, Enrique Santesteban, Galindo, Bebo Egea, todos galanes de la radio. Y eso usted verá. Y fue cuando José Antonio le dijo, pero Esther, si han pasado 5 primeros actores declamando y no ha pasado nada, ¿cómo voy a presentar a este muchacho que nadie lo conoce? Ya yo no pude aguantar más y le dije, óyeme chico, tú me dijiste que lo ibas a poner y tú lo pones ahora bajo mi responsabilidad. Entonces me fue a presentar en una forma un poco paternalista, un poco irónica, un poco, digamos, perdonándome la vida. Déjame decirte que todos teníamos que hacer nada más que un número. Yo recuerdo que en el momento que yo fui a recitar, Esther me tocó en el hombro y me dijo, ahora Luis Mariano, no me hagas quedar mal. Y veo que Luis hace un número y el público no lo dejaba irse del escenario. Y hace el segundo, más. Y atrás metió una estampa. Bueno, para no hacerte el cuento largo, 4 números tuvo que hacer Luis
aquella noche. Cuando yo retorné, a base de aplausos, encontré a José Antonio Alonso con los ojos así de grandes. Como 2 monedas. Y entonces yo me le paré delante a José Antonio y le dije, ¿qué te dije? Fue lo único que le dije. ¿Qué te dije? Nada más. Oh, fuló, así dice la señal llamando a Negra Fuló. ¿Dónde está el pomo de esencia que tu señor me mandó? ¿Fuiste tú quien lo robó? ¿Fuiste tú, Negra Fuló? Esa Negra Fuló, esa Negra Fuló. El señor buscó a la negra con el fuete del mayor. Ella se quitó la ropa y el señor dice, Fuló. Muchos días después, yo me di cuenta que había sido observado en ese espectáculo por un personaje que en aquel momento era muy popular en Cuba. Y entonces él me dijo, pero usted no diga que usted recita, porque usted no recita. Yo me sorprendí y le pregunto, ¿y si no recito, qué hago? Lo que usted está diciendo, usted lo dibuja con su forma de presentarlo. Usted es como un pintor, como alguien que pinta lo que va diciendo. De fiesta con Bacardí. La rítmica expresión de una estampa costumbrista llega a la fiesta en la interpretación del genial acuarelista de la poesía antillana. Aquí está la sensación del momento, Luis Carbonell. Exclusivo del programa radial de fiesta con Bacardí. Entonces en ese programa me preguntaron qué decir de mí y yo le dije si podía servirles la anécdota de Biondi para que sobre eso se apoyaran. Y efectivamente me acuñaron la frase, el eslogan, no sé cómo se dice eso, pero bueno, con el acuarelista de la poesía antillana que me ha acompañado durante toda mi carrera. Ayer me dijiste negro y hoy te voy a contestar. Mi maíz se siente en la sala y tu abuela, ¿dónde está? Yo tengo el pelo pasúo, el tuyo es seda nada más. Tu pai lo tiene bien lacio. ¿Y tu abuela dónde está? Tengo un recuerdo maravilloso de ese programa porque me trajo muchos amigos, muchos escritores, muchos admiradores y también, desde luego, muchos enemigos. Uno de ellos que yo recuerdo desde el principio porque me impresionó mucho fue Don Galaor. Él era una personalidad muy importante en el periodismo en Cuba y entonces él petulantemente, a través de un amigo, me dijo, dile a este muchacho que yo lo puedo destruir en 6 meses. Yo a esa misma persona le dije, dile a don Galaor que no voy a estar aquí 6 meses, sino 6 años. Han pasado ya 50 y todavía estoy aquí. Aquel que no tiene dinga, tiene mandinga. Por eso yo te pregunto, ¿y tu abuela dónde está? Ayer me dijiste negro queriéndome abuchonar. Mi abuela sale a la sala y la tuya oculta está. La pobre se está muriendo, a veces tan maltratada, que hasta tu perro le ladra si acaso a la sala va. Y bien que yo la conozco, se llama Ciña Tatá, y tú le escondes la cocina, ¿por qué? Prieta de verdad. Cuando una persona sabe cómo enseñar, tiene que enseñar y debe enseñar. La rumba se toca en Guaguancó y existe el primo, el segundo y una tercera. Y como nosotros somos 4 personas, entonces Luis quería primera voz, segunda voz, tercera voz y cuarta voz. Y a eso llegamos, que estudiamos con Luis como 2 años y hicimos un cuarteto. Año y 2 meses. Pero puntual, si te decía a las 12, a las 12. Y una vez llegué media hora temprano al ensayo y escuché a Luis tocando una suite de Bach. Y fue tan conmovedor que me puse a llorar en la puerta hasta que él terminó. Y ya a diario yo llegaba media hora temprano a escuchar los ensayos del maestro antes de ponerme a ensayar con el grupo. Yo tenía el defecto de reírme, cualquier cosa me provocaba risa, me ponía nervioso, me echaba a reír donde quiera, delante de Sansón. Y Luis se ponía conmigo que trinaban. Profesor muy exigente, un maestro muy duro. Cada uno de nosotros, cuando estábamos cantando, que nos equivocábamos, hacía acá Luis, o acá Jesús, y cuando nos echábamos para adelante, nos hacía así con el piano con la cabeza, y no te equivoques más, yo, discúlpeme Luis. La letra con sangre entra. Eso hoy parece antipedagógico, pero así estudió Carlos Marx, así estudió Chopin, así estudió Shostakovich,
y muchos músicos, hasta que se dijo que eso no era correcto. Los Papines, los del Rey, el Triantillano, los Cañas, los Dimos que te decía pasaron por sus manos. Bueno, todos los grupos vocales de la época tienen que ver de alguna u otra forma con Luis. Con Luis se aprende de todo, se aprende a ser persona, se aprende a ser humano, se aprende a querer a los demás, a respetar a los demás, a dar por los demás, con todo respeto, con toda sencillez, y se aprende música también. Si una frase no te sale bien después de 10 veces, repítela 20. Y si no te ha salido después de 20, repítela 30. Pero llegará el momento que sí te tiene que salir. Santiago, Un pedacito de Cuba es mi Santiago, Luis Carbonell. Y ese es el método mío. Y eso se consigue con rigor. Si tú después de 10 veces te echas para atrás, no llegas a las 20 y no llegas a hacerlo nunca. Hubo una vez, hace muchos años, un boxeador, un púgil, que fue muy popular, que fue el Niño Valdés. Y sobre esa figura, Arturo Liendo nos escribió esta estampa que él tituló Igual que el Niño Valdés. Blancanieves, ¿qué le pasa a tu negro Bernabé que nunca sale contigo ni en el barrio se le ve? Ay, mi hermana, que usted sabe, el negro está de revés, por la noche va al gimnasio, ejercita los bíceps. Muchacha, ¿qué cosa es eso? No te puedo comprender. A practicar el boxeo con guantes y todo, che. Ya tiene su sparring partner, su seco y un manager. Y toda la noche se entrena por allá por la tarea. Es que eres el boxeador, darle al puño como es y llegar a campeón igual que el Niño Valdés. Eso debe estar muy fuerte, tiene que engrasarse bien. Que si se engrasa, muchacha, la come igual que 3 y me tiene medio loca con la comida hace un mes. Desde que tenga el boxeo, a la hora de comer, nada de arroz con frijoles, harina, un tentempié, filete, mucho filete. Eso es lo que quiere él. Y no crea que uno solo se come al día hasta 6. Dice que eso le da fuerza para fajarse y vencer y que quiere enfiletarse igual que el Niño Valdés. A las 11 de la noche tocan la puerta. Son 3. Su marido desmayado con intensa palidez y 2 que lo traen cargado por la cabeza y los pies. Tiene estropeado el fémur, la tibia y el peroné. Han disfrazado de bobo a su fuerte Bernabé, que quería ser famoso igual que el Niño Valdés. Blancanieves se enfurece, no sabe ni lo que hacer. Las pasas se le alborotan, se agita todo su ser, y cuando él abre los ojos y comienza en sí a volver, la negra lo zarandea y le dice: Bernabé, aquí se acabó el bolseo y los filetes también. Si tú que te enfiletabas, penita, y así te ves. ¿Qué comió el contrario tuyo? ¿Te mandó entero una red? Desde mañana frijoles, harina y tentempié. Y no te hagas ilusiones, cuelga los guantes, nene. Porque desde hoy en la casa, yo soy el Niño Valdés. Muchas personas me han preguntado cómo yo hago para aprenderme un poema. Yo empiezo por separar sílaba por sílaba y haciendo hincapié, lógicamente, en la vocal. Pues eso yo lo hago sin parar varias veces, varios días. A veces con un metrónomo, parece mentira, que va marcando para obligarme justamente al ritmo. Yo soy un hombre sincero. Entonces yo uno la frase. Yo soy un hombre sincero. Hago lo mismo, pero ligado. Y entonces empiezo a repetirlo sin tono, sin matiz, para irme adentrando. Y entonces empiezo a ver todo lo que yo digo. Todo lo que yo he dicho en mi vida lo he visto en mi imaginación, lo veo representado perfectamente bien. Luego el gesto. Y eso entonces lo practico mucho, mucho, mucho antes de vencer el miedo de estrenarlo. Y luego, algún día, en algún acto, en algún momento, entonces me paro en el escenario y digo: que largo fulgor de cañas, que látigo el del negrero, piedra de llanto y de sangre, venas y ojos entreabiertos,
y madrugadas vacías y atardeceres de ingenio y una gran voz, fuerte voz despedazando el silencio, que de barcos, que de barcos, que de negros. Yo me sentía un poco marginado, un poco como echado a un lado, porque me pasé tiempo que no actuaba apenas. Luis estaba totalmente, Luis que quería estar en su casa, no quería que nadie lo molestara, y nosotros logramos que Luis grabara en Legren, porque lo llevamos a ese seno, por cosas que me lo reservo. Y efectivamente fue así, tanto que llegué a sentirme herido, llegué a sentirme mal. No lo entendieron, no comprendieron el acervo cultural que Luis había aportado a nuestra nación, a nuestro pueblo, lo que el pueblo lo respetaba a pesar de todos los prejuicios que había con él en esa época. Luego se ha superado y yo lo he superado y no puedo olvidar mi público y no puedo olvidar lo bueno que ha sido el público, todas las instituciones y todos los organismos conmigo. No lo puedo negar que ha sido muy generoso, pero esta etapa sí estuve olvidado. Y lo digo sin miedo porque es verdad. Hasta que, por supuesto, todas esas cosas se entendieron 10 años después, pero indudablemente fue una década de incomprensión y de injusticia con su persona. Entonces, cuando se me invitó después de algunos años a hacer esto mismo, yo me negué absolutamente y dije, no, ya es muy tarde. Y ahora, después de tanto tiempo, estamos haciendo esto con mi mayor alegría y con mi mayor satisfacción, después de tanto tiempo. La autenticidad de Luis radica en que fundó un estilo. Y fundó un estilo en el que todo el mundo cree, desde el más humilde hasta el más culto. Y donde todo el mundo se divierte, desde el más humilde hasta el más culto, o reflexiona, interioriza y se emociona igualmente. Para mí, Luis Carbonell es la representación virtuosísima del acuarelista antillano. Y yo le debo mi respeto y le agradezco mucho de lo que ha hecho por mí y por los papinos. Ningún artista vivía de la recitación. Sin embargo, Luis ha vivido todo este tiempo, desde el año 48 hasta nuestros días, y sigue viviendo de la recitación, porque es Luis Carbonell. Con Benny no hay comparación, con Rita no hay comparación, con Luis no hay comparación. Creo que a Luis es a uno de los que más tengo que agradecerle lo que hizo por mí en todos aquellos años y lo que hace todavía, con su personalidad y con su dignidad. Luis Carbonell, Luis Carbonell, Luis Carbonell. No, yo primero que nada santiaguero, y después de santiaguero cubano, y después de cubano habanero, pero primero santiaguero. Creo que puedo dejar esto, creo que puedo dejar el recuerdo de muchas personas, algunos discos que yo he hecho y sobre todo el que me falta por hacer. Ya te lo dije, pudiera haber 10 Luis Carbonell, siempre que estudiaran. Porque lo que hay que hacer es dedicarse y cogerle amor al arte. Ahora es un arte que requiere estudio, requiere refinamiento, requiere bastante cultura y luego dedicación. Y aunque el verso calla al fin, te tienes que encontrarte en el gozo de evocarte de un confín a otro confín. Pues sabe mi tomeguín que se olvida, no hay perdón. Y que envuelta en su canción te dirá, cuando yo muera, que estuviste dentro y fuera por siempre en mi corazón.
Esa negra fuló. Pero hoy abunda mucho el negro tras de la oreja. Mayombe, bombe, mayombe. Hemos apreciado ya la calidad técnica y el lirismo del documental Después de tanto tiempo, que ha recibido varios galardones, entre los que figuran Mejor Documental de Cuba, Premio Caracol de la UNEAC, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y Premio Cineplaza, todos otorgados en el año 2001. Ahora pasamos a conversar con su realizador, Ian Padrón. Buenas noches, Ian. Buenas noches. ¿Cómo surge la motivación para llevar a cabo esta empresa de un documental sobre la vida y la obra del maestro Luis Carbonell? Bueno, ¿qué pasa? En Cuba hacía mucho tiempo que Luis Carbonell estaba un poco olvidado, un poco relegado, y yo siempre de pequeño me llamaba mucho la atención cómo una persona simplemente con la voz y los gestos podía crear una comunicación con el público, y siempre me cautivó desde niño la persona Luis Carbonell. Entonces una vez el Instituto Cubano de Cine hizo una encuesta o una convocatoria, y de los temas que yo planteé en el ICAI para hacer un documental, uno fue este, y en el ICAI, el Instituto Cubano de Cine, se dio cuenta, todos estábamos de acuerdo en que Luis necesitaba ser rescatado, necesitaba ser más valorado de lo que estaba en ese momento, y así surgió la idea de hacer el documental, que fue muy difícil por él, porque se sentía muy dolido, sí, pero logramos convencerlo y al final logramos este trabajo que yo creo que es muy importante para la cultura cubana y para la cultura caribeña, no por el documental en sí, sino por rescatar la obra de Luis Carbonell. Él estuvo mucho tiempo, la persona más indicada para hablar de eso, si ustedes quieren hablar de eso, es él mismo, pero él estuvo mucho tiempo donde apenas salía de Cuba por coyunturas que ya, gracias a Dios, han cambiado, claro, y han mejorado, pero hubo un momento que, como él dice en el documental, que en realidad no se le dio el valor que él tenía para la cultura cubana, porque realmente ha marcado una época, claro, y para mucha gente, y yo lo creo igual, es un artista irrepetible en su género, en su especialidad. Ian, ya hemos dicho que el documental ha gozado merecidamente del aprecio de la crítica cinematográfica, ¿no? Sí. Varios galardones, pero ¿cómo has percibido tú, si has tenido la oportunidad de ello, que el público cubano ha recibido este documental? Bueno, yo hice este documental con mucho miedo, porque es muy difícil generacionalmente lograr captar la atención de los jóvenes y de la gente que no vio a Luis cuando empezó su carrera. Y me ha llamado mucho la atención cómo Luis logra cautivar al espectador. Y me ha pasado que en varios cines donde se han puesto, porque se exhibió comercialmente en Cuba, la gente aplaude, dentro del público aplaude, dentro del mismo documental, como si Luis estuviera actuando ahí mismo. Y la gente sonríe y se ríe, la gente conversa con Luis en el cine. Y eso nunca me había pasado con ninguna de las películas anteriores que yo había hecho. Y pienso que todo está, la clave de todo, y ustedes lo verán cuando el público vuelva a ver a Luis, que Luis es la clave de todo. O sea, Luis es lo que hace que el documental fluya y que todo vaya bien. Él siempre dice que a él le parece muy bien el documental, pero yo le digo que la materia prima con la que trabajamos es excelente, es la mejor. Qué bien. Y a propósito, Ian, ¿nuevos proyectos que tengas en carpeta o estás en este momento realizando algún documental o quizás algún largometraje? Estoy haciendo ahora mi primer largometraje documental. O sea, yo había hecho documentales de mediometraje, como este, de media hora, algo así. Pero ahora vuelvo a La Habana ahora a terminar mi primer largometraje, te decía, de documental, sobre el equipo de béisbol más emblemático que hay en Cuba, que se llaman Los Industriales. Y es un poco la historia del béisbol cubano en los últimos 40 años, contado a través de ese equipo,
que es el equipo ese polémico de la capital, que todo el mundo le va en contra, pero no está hecho sobre el béisbol, sino está hecho sobre la vida de los peloteros, los trabajos que pasan o no, lo que significa ser pelotero en Cuba y lo que es la pasión por el béisbol en Cuba, que es muy parecida a la que hay aquí también por el béisbol. Sí, ese es así como la poesía, el arte de la declamación de Luis Carbonell y las poesías que escoge, que son en efecto muestras representativas de la poesía afroantillana y que nos une, en efecto, ¿no? Sí. Y yo creo que también el béisbol es una forma sobre todo el Caribe hispánico, ¿no? Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, estar constantemente vinculados. Ian, te reitero nuestra felicitación por ese valiosísimo documental. Creo que en efecto rescatas la dimensión artística de un hombre que está estrechamente vinculado a la tradición cultural de Cuba y de los pueblos hispánicos del Caribe. Así que gracias por haber estado con nosotros y te deseamos muchos más éxitos. Muchas gracias a ustedes y quería decirles nada más que yo, en los países que he conocido, nunca había visto un pueblo que se pareciese tanto al cubano como este, y les estoy muy agradecido que me hayan invitado y que hayan valorado el documental y que le den el homenaje a Luis, porque darle un espacio a una persona así me parece muy importante para todos los cubanos y los dominicanos. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias a usted. Continuamos en unos instantes con este homenaje de conversación en la Catedral de la República Dominicana y del Centro Cultural Eduardo León Jiménez al acuarelista de la poesía antillana, el maestro Luis Carbonell. Esa negra fuló. Pero hoy abunda mucho el negro tras de la oreja. Mayombe, bombe, mayombe. Ahora estoy ante dos dilectos amigos, historiadores e investigadores del arte, de una conocidísima trayectoria en nuestro país y en toda la región. Ustedes han tenido, Arístides, Blanca Delgado, mis amigos, han tenido la oportunidad de participar en este proyecto y han tenido mucho que ver con la conversión en realidad de este sueño de Luis Carbonell, de contar con un disco, que en este caso es un disco libro, ¿verdad? Y que en cierta forma resume su dilatada carrera artística. Pero, ¿cómo entran Arístides Inchaustegui y Blanca Delgado en este proyecto? En el año 87, nosotros sabíamos que él venía a través de los amigos de Cuba, que se iba a presentar en Bellas Artes, y andábamos por los lados de Bellas Artes con la esperanza de averiguar a qué hora era la presentación. Para sorpresa nuestra, Luis salió por la puerta de los artistas con un grupo y nos acercamos, nos presentamos, y de ahí comienza todo. Nuestra amistad por cartas epistolares, de viva voz, él nos mandaba casetes. Sí, porque tú me contabas fuera de cámara que tiene el maestro Luis Carbonell una manera muy particular de enviar, digamos, cartas orales, si pueden ser, ¿verdad? Esa es una de mis más preciadas colecciones, sus casetes. ¿Y cómo es eso, Arístides? Oh, eso es una maravilla. Él coge un casete y comienza a hablar, lo para, hace sus estudios allá en La Habana, vuelve y lo pone y sigue hablando, y después me manda eso. Él volvió en el 91, y luego nosotros tuvimos que ver con una serie de libros que fuimos editores, y Blanca viajó a Cuba 3, 4 veces, no sé. Naturalmente, era al trabajo de las ediciones de libros, pero Blanca siempre iba donde Luis y estaba con él. Cuando eso
supimos tristemente que él había tenido problemas de salud y una isquemia, y Blanca vino con esa noticia y nos dimos a la tarea de alegrarle esos momentos. Y él dijo que era una pena porque él quería hacer un disco para dejar su experiencia en la poesía negrista, en la poesía antillana, como él prefiere llamarla. Entonces hicimos casi promesas de que eso se iba a realizar un día. En una reunión que tuvimos con don José León, estábamos hablando y yo dije alguna frase que Luis había dicho en una de esas cartas por casetes, ¿no? Y don José dijo, pero Luis Carbonell. Sí, Luis Carbonell. Y ahí comenzó. El declamador cubano. Sí, y él lo recordaba con muchísimo entusiasmo. Y ahí mismo, al decirle a nosotros que él quería hacer un disco y que nosotros estábamos entusiasmados con que así fuera, pues don José dijo, pues vamos a incluirlo como parte del centenario del grupo León Jiménez y para la apertura del Centro Cultural Eduardo León Jiménez. Vamos a incluirlo ahí y así se hizo el disco. Blanca, tú eres cómplice de este proyecto. El cómplice soy yo, la protagonista es ella. Bueno, entonces... El disco se realizó en 2 etapas. Una primera etapa cubana, que abarcó toda la parte artística. O sea, la grabación se hizo en el estudio de Silvio Rodríguez, en el estudio Ojalá, quien puso a disposición de Luis todas las facilidades. Luis escogió a un grupo de artistas para acompañar algunos de los números. Escogió un conjunto vocal. Así, el vocal 3, al cual él, como él quería un sonido más amplio, un acorde más amplio, él agregó una 4ª voz, por eso dice vocal 3, reforzado. Luis quiso darle la mayor credibilidad a la ambientación de los poemas y se mantenía pidiéndonos células rítmicas dominicanas para el poema La Mulata. Le pedimos a Fradique Elizardo ayuda y creo que en una de sus últimas cruzadas folclóricas, Fradique, quien todavía estaba entre nosotros cuando eso, él grabó para Luis unas 10, 12 células rítmicas que luego un sobrino de Luis, Francisco Carbonell, realizó el fondo, pero de alguna manera uno oye detrás que son células rítmicas dominicanas, incluso al final, cuando el poema va llegando a su clímax, se siente un merengue. Qué bien. También participaron 5 percusionistas del Conjunto Nacional Folclórico de Cuba, excelentes percusionistas. Y una arpista, la primera arpista de la Sinfónica de La Habana, a la que Luis recurrió para que le ayudara con la llegada del ñáñigo al cielo, el primer ñáñigo que llegaba al cielo. Luis pensó que el mejor fondo sería un arpa, pero para ello él buscó unos temas ñáñigos y ella le escribió la música especialmente para el disco de Luis. Luis también convocó a unos importantes dibujantes cubanos, Wilson y Blanco, para que le ilustraran algunos de los poemas. Y ellos hicieron trabajos extraordinarios, llenos de colorido y sobre todo con una capacidad de síntesis increíble, que uno puede ver en una sola viñeta el contenido del poema que están ilustrando. Él nos proporcionó ese material para que nosotros hiciéramos aquí en Santo Domingo toda la parte técnica de la carpeta y ahí estuvo nuestra participación en este proyecto. Nosotros desde aquí comenzamos a darle forma a lo que sería el libro, que originalmente iba a ser un libro mucho más pequeño, pero al darnos cuenta de la importancia de esta muestra, quisimos que abarcara no solamente lo referente al disco en sí mismo, sino a toda la carrera de Luis Carbonell. Entonces,
tratamos de conseguir material, dimos un viaje a Cuba especialmente para recoger nuevos materiales que cubrieran la carrera de Luis, o sea, en diferentes momentos, y sobre todo que lo ubicaran a él al más alto nivel dentro del arte cubano. O sea, esta carpeta contiene fotografías desde los años 40, cuando él trabajaba al lado de Ernesto Lecuona. Olga Guillot, hay una foto del debut de Olga Guillot en teatro. Sí, en los principios de Celia Cruz. Celia Cruz también. Él aparece al lado de Elena Burke, Omar Portuondo. Es interesante que Luis, desde que se inició, prácticamente en el año 49, en La Habana, ya él había estado en Nueva York con Lecuona y Esther Borja, donde se encontraron. Y él ya en Santiago de Cuba había trabajado también. Pero desde que él se hace sentir en La Habana, Luis, todos los comentarios de prensa de esa época hablan de ovaciones increíbles para un joven artista como era Luis. Sí, Luis figura en varias oportunidades aquí junto a la gran estrella de Cuba, Esther Borja, su gran amiga de siempre. Y sobre todo hay algo importante, que no solamente aparece junto a artistas populares, sino que en un momento, en el año 58, Luis aparece aquí dentro de una delegación de artistas clásicos, donde está el Ramón Calzadilla, Marta Pérez, etcétera. Al principio contiene una apreciación de la voz de Luis Carbonell, escrita por el poeta Pablo Armando Fernández, un Premio Nacional de Literatura de Cuba. Luego tiene un trabajo escrito por Arístides que se llama El arte de Luis Carbonell, donde él hace todo un perfil biográfico y artístico de Luis. También recogimos algunos comentarios muy importantes sobre Luis Carbonell, escritos por Alejo Carpentier, Marcelino Arozarena, Emilio Vallagas, J.M. Valdés Rodríguez y Oscar Hurtado. Un poema escrito por un poeta santiaguero llamado Coscauce, que se llama Leyenda de Luis Carbonell. Ustedes participaron en la puesta en circulación de este disco libro, ¿verdad?, en Cuba, en La Habana, sí, en abril de este año, ¿no? Allí estuvo presente nuestro embajador. Nuestro embajador fue realmente el protagonista, bueno, fuera de Luis me refiero. Claro. La embajada dominicana hizo una labor maravillosa de ambientación para ese homenaje que seguro no se hubiese conseguido de no tener ellos ese entusiasmo y ese gusto con que hicieron esa puesta en circulación. Fue una noche realmente maravillosa. Parece que fue, digamos, una especie de predicción o pronóstico, porque yo dije en tu documental que el disco que me falta por hacer es este que hemos grabado. Está muy lindo, tremenda corbata rosada. Vaya, pero ¿qué es esto? Si tú sales a bailar, bailo yo, pero vuélvete pa'l mar y bongo. La Embajada de la República Dominicana en Cuba y el Centro Cultural León de este país amigo nos han convocado hoy a la presentación del disco La Mulata, Ñáñigo al cielo y otros poemas, como homenaje a un artista cubano quien el próximo 26 de julio ha de cumplir 80 años. El acuarelista de la poesía antillana, el maestro Luis Carbonell. Entre alcaldes zapar el monzón, sé la barca sobre el mar, sé el ciclón, sé la caña de pescar, sé el rejón. Venir a La Habana, encontrarnos todos y todavía más encontrarme en este escenario con esas dos banderas unidas y con estos dos pueblos que cada vez más quieren estrechar sus relaciones. Usted, señor Carbonell, ha logrado con su arte y en su género establecer un estilo convertido ya en referencia para las actuales y futuras generaciones amantes de Sense Mayá y de Ñáñigo al cielo. Y esa trascendencia y esa permanencia de una obra artística tan especial
es la que realmente mueve al pueblo dominicano a mantener este respeto y admiración por la obra de los artistas cubanos y muy especialmente por el gran maestro que esta tarde recibe este homenaje humilde del pueblo dominicano a través del Centro León. Ha sido un honor, de verdad, que nos hayan invitado a grabar el disco. Desde pequeña en mi casa siempre mi abuela oía la radio y siempre había el programa de Luis Carbonell. Y lo que menos me puedo imaginar que yo un día trabajaría con Luis de esta forma y que estuviera incluido en su disco. Iría Santiago. Cuando llega la luna llena, iría a Santiago de Cuba. Iría Santiago. En un coche de aguas negras. Iría Santiago. Cantarán los techos de palmera. Iría Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña. Iría Santiago. Iría Santiago. Oh Cuba, un ritmo de semillas secas. Es una voz entrañable que da la esencia de lo cubano, donde está presente lo que África nos otorga. Y es nuestra familia. Ya, nosotros ya somos familia, nos llamamos, cuando él necesita de nosotros, ahí estamos. Cuando nosotros necesitamos de él, ahí está él. Y por eso estamos acá. Recíbalo, maestro, como un merecido reconocimiento a esa brillante y excelente carrera artística. Óyeme, esto es lo que tú te merecías hace mucho tiempo. Te lo merecías de verdad hace mucho tiempo, porque otro, igual que tú, no se da, ni se va a dar. Yo no tengo palabras, honestamente, no tengo palabras para agradecer al señor León Asensio por su generosidad y que me ha producido una satisfacción, creo que es una de las más grandes alegrías de mi vida desde mis ya 80 largos años. Por eso no puedo hablar, no puedo decir verdad lo que siento. Esa negra fuló. Pero hoy abunda mucho el negro tras de la oreja. Mayombe, bombe, mayombe. Es oportuna esta ocasión en que en nuestro país homenajeamos al acuarelista de la poesía antillana, el maestro Luis Carbonell, para que escuchemos las palabras de salutación de don José León Asensio, presidente del Grupo León Jiménez. El arte de Luis Carbonell ha pervivido en la memoria colectiva de los dominicanos por más de 5 décadas, desde que a principios de los años 50 su voz se diera a conocer en todo el territorio nacional a través de las más potentes emisoras cubanas. En el año 1958, su primera gira por el país acabó de consagrarlo como uno de los artistas más queridos y admirados por los dominicanos, y desde entonces muchos giros del habla popular cubana de aquellas estampas de su repertorio se convirtieron en expresiones cotidianas de nuestro pueblo. El camino recorrido por Luis Carbonell durante sus 60 años de vida artística ininterrumpida, en constante proceso de evolución, lo ha llevado a crear su propio espacio dentro de un género que ha alcanzado con él los más altos niveles de excelencia. Para el Grupo León Jiménez constituye un privilegio haber patrocinado la grabación del disco La mulata Ñáñigo al cielo y otros poemas de este gran artista de América, que ha plasmado en interpretaciones de indiscutible trascendencia una antología de 23 poemas de las voces más altas de la poesía del Caribe. El carácter panantillano de esta selección ha encontrado su contexto más adecuado dentro de los planes de proyección regional que se propone desarrollar el Centro Cultural Eduardo León Jiménez,
que tendrá su sede en Santiago de los Caballeros y cuya apertura oficial en octubre del 2003 estará enmarcada dentro del programa de celebraciones del centenario de nuestro grupo empresarial. Nos sentimos realmente orgullosos de brindar respaldo a este anhelado proyecto de Luis Carbonell, ya que además de contribuir a preservar las expresiones culturales de nuestros pueblos, estamos seguros de que habrá de constituir un significativo aporte al fortalecimiento de los vínculos de la fraternidad caribeña. Que disfruten de esta valiosa entrega. Bien amigos, llegamos al momento estelar de esta edición especial de Conversación en la Catedral, convertida hoy nuestra catedral en escenario para el lanzamiento en República Dominicana del disco y libro que homenajean al acuarelista de la poesía antillana, maestro Luis Carbonell, con motivo de la celebración próximamente de sus 80 años de fructífera vida y 60 años de vida artística. Maestro, buenas noches. ¿Cómo se siente de nuevo aquí en República Dominicana? Yo me siento aquí maravillosamente bien. No puedo decir en realidad cómo me siento porque no se puede sentir mejor de lo que yo me siento. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya usted había venido? Sí, cómo no. En 3 oportunidades. 3 oportunidades. Sí, la última fue, creo que en el 91, me parece, ya 12 años. Creo que fueron 58, 87 y 91. Bueno, más o menos lo que yo no lo retengo tanto, pero tienes razón. Me lo enseñó Aristides Inchausti y Blanca Delgado. Me enseñaron. Sí, esos son 2 computadores que caminan. Sí, ciertamente. Maestro, ¿qué ha significado para usted a estas alturas de su trayectoria artística y de su vida la realización de este, que era un sueño para usted, disco y libro que el Centro Cultural Eduardo León Jiménez ponen en circulación en República Dominicana, luego de haberlo hecho en Cuba, en homenaje a usted? Bueno, la verdad es que después de tantos años de actuar, de recitar, de leer, de cultivarme, de alimentarme de la poesía, fui escogiendo, lógicamente, lo mejorcito. O sea, en este momento tengo el concepto de lo más alto de ese tipo, de ese género de poesía. Y lo que yo he hecho es materializar un sueño que ha venido poco a poco gestándose a través de mi carrera, y es plasmar en un momento dado, en un disco, y para eso un CD tiene posibilidades, varios temas, varias obras de autores consagrados, importantes de la poesía. Y ese disco ha resuelto esa situación. O sea, es la culminación de una aspiración, de casi un sueño. Qué bien. Y en ese disco, y en ese libro, maestro, usted, como yo conversaba hace un ratito con Aristides y con Blanca, usted no solo manifiesta el vigor de su arte en la recitación, sino que el libro demuestra que ha elaborado usted una exigentísima antología de la poesía antillana. Bueno, pues precisamente en esto tiene que ver mucho, o tienen que ver mucho Aristides Inchausti y Blanca Delgado. Ellos dos para mí representan el símbolo de la amistad perfecta, porque fueron ellos los que en el último viaje de pronto me presentaron un poema que me deslumbró, me impresionó, porque después de leer tantos años y tantos autores y tantas épocas de la poesía que cultivamos, de pronto me encuentro con un poema impresionante que supe que había sido escrito en el 1845. Inmediatamente hice un cálculo y me di cuenta que había sido publicado 80 años antes de nuestro Nicolás Guillén. Sí. Un dominicano se nos adelantó. Cierto. E hizo un poema muy bien escrito, muy difícil y muy importante. Y esto dio base cuando yo traté, por agradecimiento hacia Aristides y Blanca, de aprendérmelo de memoria. Entonces empecé a estudiarlo un poco de tiempo después, hace 2 años, porque el poema es muy difícil,
pero cuando voy y le digo a Aristides, ya me lo sé, dice, bueno, pero que hay que grabarlo. Y coincidió con la aspiración que yo tenía, entonces empecé a escoger, por eso figuran en esa grabación nombres cimeros del género que cultivamos. ¿Considera usted que existe alguna vinculación histórica entre aquel juglar del medioevo europeo y el declamador o recitador o el cuentero contemporáneos? Bueno, déjame decirte que da la casualidad que una de las primeras crónicas que me escribió uno de los grandes poetas de Cuba, la tituló El juglar de una raza. Entonces, el juglar es aquel tipo del medioevo que iba por las calles contando historias, representando personajes, imitando efectos y sonidos y gritos y baile y danza y canto, diciendo la poesía popular para que el pueblo le escuchara. Y entonces Emilio Vallaga dijo que yo era un juglar y he tenido que quedarme con eso. No me lo han vuelto a decir, pero pienso que de ahí él vio ese símbolo del gesto en el público, al auditorio, de contar, retratar personajes, anécdotas populares, y entonces se me puso a mí la cualidad de la poesía antillana, y porque yo empecé diciendo también estampas populares que en aquel momento que yo debuté no existían. No existía tampoco, me las escribieron, y yo fui el que acuñé el concepto de estampa para diferenciarlo de la poesía ortodoxa, clásica, la poesía seria, intelectual, porque son poemas que no son de una gran trascendencia literaria, pero sí sirven para dibujar la vida cotidiana del Caribe. Eso es la poesía juglaresca, desde luego, por eso se me da un poco, hilvana un poco ese concepto del decir en público y de decir, de pregonar, de decir noticias, de decir anécdotas. Eso es un juglar, por lo tanto yo, a mi pesar, soy un juglar también. Maestro, vamos con su permiso a hacer una muy breve pausa. Retornamos con este merecidísimo homenaje en una edición especial de Conversación en la Catedral para el maestro Luis Carbonell. No se muevan. Esa negra fuló. Pero hoy abunda mucho el negro tras de la oreja. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe. Proseguimos con el diálogo con el maestro Luis Carbonell, porque hay algo que impresiona sobremanera al espectador, a quien lo observa a usted recitar, y es cómo puede ser capaz de memorizar y de decir un poema en 5, 20, 100 situaciones diferentes, con la misma entonación, con el mismo ritmo, con la misma, digamos, expresión, en fin. Tiene que haber algo, maestro. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la clave de esa técnica? Bueno, yo nunca he pensado que hay ningún misterio. Hay una cosa práctica. Yo repito, ahora voy de nuevo al poema que me entregaron Aristides y Blanca hace muchos años. Entonces, yo releía y releía el poema muchas veces porque me fue gustando. El poema es muy difícil, está en el disco, es el poema que encabeza el disco. Sí, es La Mulata, un poema muy extenso además, ¿no? Y dificilísimo, lo digo sin vanidad, dificilísimo de decir. Bueno, eso yo sé que no lo ha dicho nadie todavía, esa es parte de mi orgullo, pero es que yo empiezo, puedo decirlo en 2 palabras, por eso por deletrear cada frase y cada palabra de cada poema, 20, 30 veces y sigo, cada frase, cada estrofa, cada fragmento, lo vuelvo a repetir, días, y cuando ya me dispongo a estudiarlo, días y días implacablemente, recitando, tratando de articular,
Es una técnica que yo he creado porque nadie me lo enseñó, me la enseñaron los años y la necesidad y la obligación. Yo dije en ese poema, me lo tengo que aprender para recitárselo a Blanca y a Aristide. Así que empecé por donde empiezo, leer palabra por palabra, repite, leer, repite, respirando, articulando. Después de mucho tiempo empiezo a tratar de memorizar. Después de memorizar, cuando tengo el poema memorizado ya, entonces empiezo a ver el poema. Y a mis alumnos siempre he dicho, tienes que ver todo lo que tú dices. Yo necesito ver lo que yo digo, por eso puedo describirlo. Yo veo muchos recitadores que repiten y repiten sin gesto, sin lógica en el gesto. En mí tiene que haber una lógica. Yo lo digo sin vanidad ni nada porque es como yo lo siento. Tiene que haber una lógica. Cuando yo digo la mulata se vistió de rojo y tengo que hacer la manera de que la gente la vea igual que yo la veo, porque yo lo veo. Y entonces después me empiezo a practicar y a repetir y me da mucho trabajo memorizar. Claro, yo nací de una familia de estudiantes, o sea, tengo el hábito de estudiar, pero lo que también tengo es el hábito de repetir, que es lo que la gente no hace con los poemas. Y hay una cosa muy peligrosa en la repetición y en la memorización, que es que cuando uno capta el poema, lo primero que impulsa es a decirlo. Y ahí es cuando yo empiezo a cogerle miedo al poema. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Esto cómo lo pongo? ¿Esto cómo? ¿Qué es esto? Y entonces repito, eso no me gusta, no, esto no suena así, no es así. Yo mismo me critico, no, no es así. No, hasta que yo encuentro el tono exacto, eso me viene, yo no sé de dónde, pero me viene. Pero hasta ese momento yo paso días, semanas, meses y meses y hasta años. Porque yo, por ejemplo, claro, uno de los más grandes poemas de la literatura cubana que me estudié por orgullo, por saberme ese poema que es la elegía a Jesús Menéndez de Nicolás Guillén, claro. Yo me tuve 3 años para dominar ese poema. Lo he leído, creo yo, no sé, miles de veces, porque además después de saberlo, lo sigo leyendo, que me va penetrando, hasta que no me penetra el ámbito completo del poema, hasta que yo no lo aprecio en un gesto, en un segundo, lo veo todo, entonces que empiezo a articularlo, empiezo a matizarlo. Yo a veces pienso que soy bruto, pero bueno, como veo que me da 2 resultados, pienso que no es tan malo. No. Pero me cuesta mucho trabajo. Sí. Ese poema me lo dio Aristide hace 12 años. Claro, yo no empecé hace 12 años, ¿no? Yo lo dejé porque yo lo di muy difícil, lo dejé hasta cuando yo empecé y digo, ahora me lo voy a estudiar. Entonces empecé a leerlo con toda calma, leerlo y vuelvo a leerlo, y penetrándome y vuelve a leerlo. A veces pienso que no soy tan inteligente como la gente cree. Yo digo, soy bien bruto porque me cuesta mucho trabajo. Todavía estoy, ya lo grabé, me sentí feliz. El último poema de ese libro, que es Ñáñigo al cielo, un poema precioso de Luis Pález Matos. Le dije a Aristide el otro día que todavía estoy preparando para decirlo, todavía no lo he dicho en público nunca. ¿Ah, no? Ya lo grabé, claro, lo maticé, lo estudié como si fuera a decirlo, todo eso yo lo hago primero. Y entonces hasta el final empiezo a gesticularlo yo mismo, y me paso días y días y termino por cansarme y lo dejo. Otro día vuelvo a coger el pedazo. El momento me viene, es así, es un proceso largo. Por eso no existen muchos recitadores, si no ya me hubieran tumbado del caballo. Pero como yo sé el trabajo que cuesta, claro. Yo dije, bueno, no es difícil, porque claro, yo lo explico y lo digo. Todo el que viene a mi casa, yo tengo ahora 2 muchachos que tienen mucho empeño, es lo principal. El principal, la necesidad, digamos, la obligación o lo que te impone el poema la condición es la calma y la repetición. Yo siempre digo, ¿está dispuesto a estudiar todos los días? Si yo estudié hoy todos los días, hoy estudié en el hotel sentado en mi cama, repasando porque no puedo, siempre tengo el temor de que me pueda fallar la memoria. Claro. Pero usted a base de repetir y estar encima del material. Es lo único que le da cierta seguridad. Yo todavía aquí estoy muy inseguro todavía, como Maestro, siempre. Yo creo que además de ser usted pionero en esa bellísima labor de pintar con acuarela las palabras de los poetas afroantillanos, de los poetas que han escrito sobre nuestras culturas del Caribe hispánico, yo creo que al sumar usted a su acto de recitación la música, también me parece que es un acto pionero. Para mí la música es esencial, es necesaria.
lógicamente al recitar yo, la música me vino por dentro. Entonces yo también intuí y en eso empecé, o sea, abrí un campo nuevo, que era mezclar la poesía con la música. Claro. Entonces, como sabía piano, pues yo mismo monté cuarteto y busqué la música que yo quería. Si estaba hecha, la aceptaba, y si no, la hacía yo. Y ahí me dediqué a hacer cuartetos, muchos cuartetos, pero era para que me acompañaran a mí. Pude yo intuitivamente mezclar la música a los poemas que la requieren. No poner simplemente un fondo musical como una cosa, no. La música exactamente que viene bien con el poema y con el texto. O sea que es imprescindible que fundo la música con la poesía en el momento preciso. No por gusto ni como una cosa de efecto, no, sino exactamente cuando hace falta. Tengo muchos poemas en ese sentido. Y tuve que cultivarme más y aprender más y montar más y perfeccionar eso, y es por la música. No quisiera terminar esta conversación con usted, aunque todavía nos queda la parte esencial del programa, que es verlo a usted recitar, pero no quisiera que concluyéramos la conversación sin escuchar de usted cómo se define hoy día el maestro Luis Carbonell. Ay, por Dios, eso sí es difícil, porque yo me miro en un espejo y no sé qué veo, a veces veo una cara tan fea y digo, bueno, ¿cómo me defino yo? Es una persona que ama mucho la música, que ama mucho la poesía y que ama mucho el magisterio, y que se ha dedicado a manifestar, a devolver las sensaciones de poesía, de magisterio y de música convertido en un arte teatral. Y comunicarme, ahora se dice a cualquier artista es un comunicador, yo creo que soy un comunicador de la poesía. Me parece que eso es lo más que puedo decir de mí, otra cosa no puedo decir porque no tengo más adjetivos que ese. Qué bien, maestro. Vamos a hacer una muy breve pausa. Continuamos en unos instantes con la persona, el arte del maestro Luis Carbonell.